Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos también a una nueva emisión de La Vida Violeta, esta vez en versión latinoamericana. Soy Verónica Pereira Carrillo y como saben, este año estamos emitiendo una versión de La Vida en Violeta en castellano mensualmente y otra en inglés que es La Voz Global, que será el día 24 en este caso. Y acuérdense que las emisiones del año pasado y algunas de este año están accesibles en el canal de YouTube de La Vida en Violeta. Y antes de comenzar, quisiera felicitar a las madres en México. Yo fui madre también en México por segunda vez, así que bueno, un saludo a todas las madres coraje de México y a todas las madres en general. Y bueno, solamente como dato curioso, cuando dicen que el Día de la Madre nace, por supuesto, en Estados Unidos con una iniciativa comercial, tengo que decir que no, que en abril y mayo, desde hace siglos, hay dos festividades, una en Occidente y otra en Oriente, que tiene como objetivo celebrar a las madres. Una de ellas es la Mata Tirtha de Ausi. Es un festival de un día de duración en Nepal y ese día se celebra en honor a las madres y a la maternidad. Y en este día la gente ofrece dulce, ropa y otros regalos a sus madres. Y según la tradición hindú, el festival se celebra en la luna nueva que cae en el mes de Baisak, según el calendario solar, entre abril y mayo. También el culto a Cibeles, diosa frigia adorada desde el Neolítico, que puede ser asimilada a la Magna Mater, a la Rea Romana, la madre de los dioses. Bueno, tenía la festividad megalesia que se llevaba a cabo. Aquí vamos a ver a Cibeles, que se llevaba a cabo entre el 4 y el 10 de abril justamente, con lo cual, bueno, ya ven que las mujeres y la maternidad es una festividad de hace mucho tiempo, mucho más allá, por supuesto, del carácter comercial que luego tomó. Y nos viene muy, muy bien esta circunstancia porque el tema de hoy es absolutamente relevante para las madres en particular y para las mujeres en general. Y vamos a hablar de mujeres y políticas públicas. Y la gente ha preguntado qué son exactamente políticas públicas porque estamos bastante poco propensos y poco amigables a la idea de política. Desafortunadamente la política es lo que va a determinar, y las políticas públicas más directamente lo que va a determinar nuestra vida, la calidad de nuestra vida, la de todos y, por supuesto, la de las mujeres. Les cuento, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Miren, por ejemplo, esta es la diferencia.
La foto de blanco y negro tenemos a mujeres afganas en 1950 y en la foto en color tenemos a mujeres afganas en 2022. Decíamos que las políticas públicas son los proyectos, las actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. También, aparte de lo que el Estado gestiona y diseña, se puede entender las políticas públicas como las acciones, medidas regulatorias, leyes y prioridades de gasto sobre un tema promulgadas por una entidad gubernamental. En resumen, lo que el Estado hace o no hace. Y las políticas públicas se refieren a materias o sectores diversos: educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructuras, comunicaciones, energías, agricultura, etcétera. Y decía que determinan muchas veces las políticas públicas la vida o la muerte, porque vamos a unas estadísticas muy someras. El año pasado hubo 249 tiroteos solo en escuelas en Estados Unidos. Y estos se suman a 1.316 tiroteos en escuelas desde 1970. Entonces, comparemos un poco qué pasa en otros lugares con distintas políticas públicas de portación, adquisición, compra y tenencia de armas. Por ejemplo, veamos que en Alemania hubo 8 tiroteos escolares, pero desde 1913. Uno en Lituania en 1925, uno en Suecia en 1961, 3 desde el 67 en el Reino Unido, ninguno después de 1996 de la masacre, porque las medidas que tomaron, la política pública fue priorizar la vida de los ciudadanos a la industria de las armas, ¿no? Se puede seguir: 3 en Finlandia desde 1989, 2 en Holanda en 1999-2004, 1 en Dinamarca en 1994, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre estos 1.600 tiroteos escolares y el 1 de España que hubo en 2015, etcétera? Bueno, son políticas públicas, prioridades de los estados. Y las políticas públicas, desafortunadamente, y como todo, no son neutrales al sexo. Tanto su diseño como implementación tienen impacto tanto sobre la actividad económica y la distribución de los ingresos y, por tanto, sobre diversas brechas de desigualdad. Y el movimiento feminista y de mujeres en América Latina y el Caribe ha desarrollado diferentes estrategias de combate para incidir en las políticas públicas, porque uno dice, bueno, esto lo deciden los políticos. No, esto no solamente lo deciden los políticos. Las ciudadanas y los ciudadanos en general tenemos la capacidad de incidir en esas políticas públicas. Yo voy a mencionar un ejemplo que a mí me dejó muy, muy impactada, y fue el de una enfermera en Noruega que se opuso tenazmente, y no estoy juzgando su accionar, pero se opuso tenazmente al ingreso de Noruega a la Unión Europea. Y esta enfermera en el año 94 logró convencer a los
que toman decisiones, se hizo un referéndum y ganó el no. Aquí en Jujuy tenemos una señora que es una señora muy humilde, que trabaja en la biblioteca de una escuela primaria, a quien le mando saludo, a Mónica Cunchila, madre de Yara Rueda. Esta señora, como digo, muy humilde, ni siquiera de la capital de San Salvador de Jujuy, sino de Palpalá, de un pueblo, una ciudad muy, muy pequeña. Sin embargo, ha incidido absolutamente en la política pública de las autoridades de nuestra provincia, y en estos momentos hay una ley que lleva el nombre de su hija asesinada, y la implementación de esa ley es lo más interesante en estos momentos. Las mujeres de Jujuy, las niñas, las adolescentes, estamos más seguras gracias a la acción de una persona que se animó a incidir y, por supuesto, logró alianzas y se incidió en las políticas públicas. Entonces decía que el movimiento feminista y de mujeres en América Latina y el Caribe ha desarrollado diferentes estrategias de combate para incidir en las políticas públicas, para lograr el reconocimiento de derechos, su efectiva materialización y modificar la perspectiva patriarcal imperante en las acciones de los estados. Sin embargo, el impacto ha sido limitado y desigual. Y pareciera que prejuicios y estereotipos siguen siendo la perspectiva desde la cual se piensa la política pública dirigida a las mujeres. Se reconocen grados de avance, sobre todo en visibilidad e institucionalización, pero hay todavía un largo camino por recorrer en cuanto a la voluntad política y a las capacidades estatales para poner en práctica políticas públicas que eliminen la desigualdad real de las mujeres y promuevan su emancipación. Y el debate contemporáneo es sobre la acción política y lo público y las formas en las que devienen en objeto de política pública. Y desde una perspectiva feminista es necesario hacer una distinción entre las políticas de género y políticas públicas dirigidas a las mujeres. Esto voy a dejar a una de las panelistas de este brillante panel que voy a presentar a continuación. Bien, la mayoría de los programas que buscan favorecer la inserción femenina en el mercado laboral se inscriben entre las estrategias de combate a la pobreza y de generación de ingresos mediante la implementación de proyectos productivos de pequeña escala. En fin, más o menos esta es una introducción. Bueno, después hay políticas de conciliación entre el trabajo en el mercado laboral y las responsabilidades familiares. Las políticas públicas respecto de las mujeres tienen que ver también con cuotas de género, una herramienta de acción afirmativa que reserva un porcentaje determinado a puestos de toma de decisión y candidaturas políticas para las mujeres. Y ONU Mujeres aboga porque las adquisiciones gubernamentales sean utilizadas como herramienta para la recuperación de las empresas lideradas por mujeres, al tiempo que fomenta el emprendimiento. Hay muchísimo más para hablar, pero lo vamos a dejar a nuestro panel internacional, y antes permítanme ir a una canción, a ver si arreglo lo técnico. La canción se llama Hoy prefiero ir a donde quiero, ponerme primero, y la canta Canina, que es el seudónimo artístico de Eva González Montero, de madre costarricense y padre cubano. Nace en Miami y se educa en Costa Rica. Y el nombre Canina responde a la reivindicación de la artista de sentirse inadecuada. Y es un seudónimo autorreferencial que busca la apropiación de un insulto comúnmente utilizado para ofender a las mujeres. Perdón, vamos
rápidamente. Y esto viene muy bien justamente por el Día de la Madre y justamente por esta idea de que las madres y las mujeres en general, por amor, debemos trabajar incansablemente y eso, por supuesto, se transparenta en políticas públicas. Déjenme presentarles a nuestro panel. Vamos a comenzar por Claudia Espirosa Almaguer, abogada penalista, maestra en política criminal y en derecho procesal penal acusatorio, colaboradora en iniciativas de ley y columnista, consejera suplente del CDH-SLP para el periodo 2021-2025, quien se conecta desde México. Y Nidia Martínez, abogada y educadora feminista, directora de Derechos Humanos del Instituto Nacional de la Mujer en el periodo 2015-2019, impulsora de política de igualdad de oportunidades y del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Panamá. Y por supuesto, María José Binetti, que ya la conocen, porque tenemos el lujo de tenerla en el equipo de La Vida en Violeta desde hace ya años, quien es doctora en filosofía, magíster en estudios de la mujer y de género, investigadora del CONICET en Argentina, con sede en el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de grado y posgrado en diversas universidades nacionales. Muy bienvenidas a las tres. Qué honor tenerlas en La Vida en Violeta. Vamos a ir con la primera pregunta, si les parece. ¿Qué políticas públicas, en su opinión, o en tu opinión, protegen o permiten proteger a mujeres y niñas en el tema del que van a hablar hoy? ¿Quién quiere ir primero? ¿Vamos por Nidia? Sí, bueno, Venga. Quiero ante todo agradecerte, Verónica, y a María por recomendarme participar en este programa de radio que me permite mostrar qué ha ocurrido en Panamá, cuáles son nuestras preocupaciones y nuestras necesidades, y sobre todo compartir con un panel, ustedes, Claudia, de tanta experiencia y conocimiento. Quiero pedir disculpas por los sonidos del entorno, del ambiente, que están fuera de mis manos controlarlos, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, Panamá, comenzando por ubicar, es un país de Centroamérica con 4 millones de habitantes, donde el 49% de la población somos mujeres. Cuenta con una institucionalidad pública de la mujer, un mecanismo de la mujer que no tiene rango ministerial, es decir, es un espacio de menor jerarquía adscrita a un Ministerio de Desarrollo Social que se encarga de toda la política social. A partir de esta identificación de cuál es el mecanismo nacional de la mujer y su rango, entonces ya podemos entender la calidad, la categoría y la intensidad de las políticas públicas que se han podido desarrollar a lo largo de los años, porque la jerarquía de una institución dentro del ecosistema gubernamental define el alcance de esta política. Y si a esto se le agrega toda la cuestión histórica estructural en donde las mujeres son consideradas y los temas que tienen que ver con las mujeres como un asunto de segundo orden, no un tema que no es prioridad, pues ya ahí vamos teniendo como una idea más clara de el alcance de los esfuerzos que se realizan desde el mecanismo de la mujer. No obstante, Panamá tiene un marco jurídico nacional inspirado y siguiendo las observaciones de la Convención de Belén do Pará, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros instrumentos internacionales que van en la dirección de reconocer derechos humanos de las mujeres y otros compromisos internacionales como son los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
la Declaración de Paz y Seguridad, en fin, otros instrumentos de derechos humanos. Panamá ha contado desde hace más de 20 años con acciones de políticas públicas. En materia de violencia contra las mujeres, proteger los derechos humanos de las mujeres como un bien, como un elemento esencialísimo para poder gozar y disfrutar de otros derechos económicos, sociales, culturales, los derechos políticos, los derechos ambientales y demás, pues desde 1995 se han elaborado normas jurídicas dirigidas a generar políticas, acciones, articulaciones interinstitucionales. Sin embargo, esto no ha tenido los resultados deseados para la protección, la atención, la prevención y la restauración o reparación de las víctimas, porque son iniciativas que nacen carentes de recursos, con instituciones y mecanismos muy débiles, sin capacidad política de articulación interinstitucional. Así que estas iniciativas, aunque son algunas poderosas, muy positivas y buenas, pues no hemos tenido la suerte de poder implementarlas en su totalidad, mal evaluadas, mal monitoreadas, nos tienen en este momento con un conjunto de acciones de alguna manera exitosas, pero sin poder medir el impacto real de las mismas en la vida de las mujeres. Podemos de alguna manera evaluar la gestión pública, pero no podemos evaluar el impacto y el resultado real que ha tenido para transformar la vida de las mujeres. ¿Me explico? Y si a eso le agrega que en el tejido interinstitucional los presupuestos generados para desarrollar políticas no tienen perspectiva de género, pues ya te puedes imaginar que el tema va volviéndose cada vez más denso, mucho más difícil y sin duda alguna yo puedo recuperar desde mi experiencia personal 5 años en la gestión de políticas públicas para los derechos humanos de las mujeres. Se hicieron grandes esfuerzos, se dejaron instaladas, posicionadas acciones, pero toca al que sigue mejorarlas, profundizar su alcance y mejorar el tejido asociativo con los distintos actores sociales que tienen que involucrarse y que tienen que tomar decisiones, porque las políticas es un asunto técnico, pero también de toma de decisión. Lo dejaría por ahora ahí. Perfecto, mil gracias, Nidia. Por supuesto, las políticas públicas se reflejan en prioridad de, por ejemplo, en los ministerios, ¿no? En la estructura institucional. Nosotros tuvimos un periodo en los que la salud no era primera prioridad. Pasó del rango de ser ministerio a una secretaría, y eso ya está transparentando mucho la voluntad política y el sentido de cada gestión, ¿no? Y por supuesto tiene que haber programas y por supuesto se refleja esa prioridad en presupuestos que son claves, ¿no? Para poder justamente llevar a cabo esas políticas públicas. Vamos con María José. Por favor. Hola Verónica, hola Claudia y Nidia, un placer estar con ustedes. Bueno, hablo de Argentina, ya que hablaron de Panamá, hablo un poco de Argentina. En este momento no tenemos ni políticas con perspectiva de género, ni políticas dirigidas a las mujeres. Lo que tenemos es básicamente políticas neutrales con la siguiente estrategia conceptual y política. La perspectiva de género fue convertida en perspectiva de géneros. Género y géneros, pese a que suenen iguales y metan por ahí la falacia del equívoco, significan cosas distintas. El género marca las desigualdades estructurales entre varones y mujeres y todas las políticas dirigidas a erradicar esa desigualdad estructural entre varones y mujeres. La política de los géneros viene a promover todos los géneros, es decir, promover estas desigualdades a título de identidades profundas, subjetivas de cada cual.
Entonces, y sin varones y mujeres, porque varones y mujeres, que se distinguen a partir del sexo, han sido convertidos también en una identidad de género. Entonces, políticas con perspectiva de género no tenemos políticas de géneros, de hecho, en concreto tenemos un ministerio para todos los géneros. Políticas dirigidas a las mujeres tampoco, lo que tenemos es políticas dirigidas a el colectivo M,LGBTI, donde la mujer ahí está ubicada en esa nomenclatura para designar explícitamente una identidad de género. Que la mujer sea una identidad de género significa que no es más la persona de sexo femenino, sino que es la persona tanto de sexo femenino como de sexo masculino, y en tanto y en cuanto se identifica con algo que se llama género y que representa, en el caso de la mujer, los estereotipos sexistas que cada cultura atribuya a ese género o a ese sexo. En realidad acá viene toda la equivocidad y toda la oscuridad y la ambigüedad, ¿no? Pero las políticas dirigidas a las mujeres hoy son dirigidas a toda aquella persona que asuma ser una mujer conforme lo sienta. Y conforme sienta qué cosa, no sabemos muy bien, conforme sienta algo que ella dice ser mujer y que presumimos basado en el estereotipo sexista de género. Es decir, en lugar de abolir la desigualdad estructural de género, estamos promoviendo las desigualdades a título identitario. Con lo cual, las mujeres es un concepto totalmente vacío, no significa nada, significa el sentimiento de algo que no sabemos qué es, asignable a varones, mujeres o sexos neutros, porque incluso en Argentina tenemos también un sexo neutro, que sería el sexo de algo neutro, que tampoco sabemos bien si obedece a ser los dos sexos, a no ser ninguno, a hacer alguna combinatoria de ambos de alguna manera, no lo sabemos. Esto se va reflejando en todas las políticas públicas que están todas dirigidas a todos los géneros. El Ministerio de Géneros de Argentina, que hay que aclarar porque muchos dicen ingenuamente el Ministerio de Género. No, Argentina no tiene ningún Ministerio de Género, tiene un Ministerio de Géneros, que es otra cosa. Es un ministerio para las autopercepciones subjetivas de género. Este ministerio lo que hizo es transversalizar estas políticas públicas a toda la plataforma del Estado, a todo el organismo estatal. Entonces tenemos políticas públicas de géneros en toda área de gobierno, sea salud, sea trabajo, sea educación, sea ciencia y tecnología. Hoy, sin ir más lejos, el Ministerio de Salud dijo que adoptaba oficialmente el lenguaje inclusivo, que es el lenguaje que borra la diferencia sexual y que la sustituye por el neutro, es decir, que borra varones y mujeres y lo sustituye por un neutro que puede ser, que puede designar cualquiera de los géneros en plural. Y tenemos así todas las políticas atravesadas por los géneros. Esto a los hechos significa una neutralización de las políticas públicas. Es una clara neutralización donde las mujeres ya no son mujeres, sino que lo que nosotros llamamos persona de sexo femenino pasa a ser una persona gestante o una persona menstruante o una persona con determinadas funciones biológicas, pero que no responden a su sexo o a su género, porque esa persona gestante puede ser varón, mujer, neutro, no binario, pangenérico, fluctuante, mutante, etc. Y hablando justamente de la maternidad, tenemos la semana pasada el gobierno anunció un proyecto de ley para un sistema integral de políticas de cuidado, que contempla fundamentalmente la maternidad, pero la maternidad ya no es más maternidad, es decir, ya no se habla más de maternidad o paternidad, se habla de progenitor, no, ni siquiera progenitor, se habla de persona gestante y no gestante. Las licencias que prevé este sistema integral de cuidado son licencias para personal gestante y personal no gestante. Es decir, que tampoco tendríamos ahí la figura de la madre, de lo materno, ni de la función social de la maternidad que está contemplada en la CEDAW. Acá simplemente tenemos una función social del cuidado, pero un cuidado neutro, ¿no?
neutro, que otorga mayores licencias a los padres, otorga creo que, bueno, a los padres no, al no gestante, que no sé qué sería el padre, el tío, el abuelo, qué sé yo. Es un no gestante que también podría ser la madre, digamos. Le otorga 3 meses de licencia y al personal gestante le otorga creo que 126 días e inmediatamente lo incorpora al mercado productivo. Es decir, no se reconoce tampoco el trabajo reproductivo materno, sino que se lo desconoce totalmente. Solo se reconoce el trabajo productivo masculino y se reconocen las tareas de cuidado en tanto y en cuanto estén tercerizadas y comercializadas y ingresadas al mercado productivo. Es decir, que tampoco se le reconoce a la madre ni se le remunera las tareas de cuidado, ni se reconoce su deseo eventual de quedarse 3 meses más cuidando a su hijo. Estos son algunos casos, podemos seguir y seguir y seguir. Te puedo contar del censo o te lo cuento después qué pasa con el censo en Argentina. Sí, perfecto. Aquí dicen Guadalupe desde México, Guadalupe Pardo dice, qué barbaridad, Argentina dejó de defender los derechos de las mujeres. Y pone el hashtag contra el borrado. Y quiero repetir una vez más en La Vida en Violeta que La Vida en Violeta está a favor de todos los colectivos cuyos derechos son vulnerados. Y el mandato principal de La Vida en Violeta es las mujeres, como el mandato, porque es un programa feminista justamente. Y desafortunadamente las fotos que les he mostrado, les voy a mostrar otras fotos. Miren, por ejemplo, Irán, ¿no? En 1980. Y ahora miren Irán en 1950. Fíjense, las mujeres vestidas sin el chador, estudiando, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta idea de que las políticas públicas y los derechos ya conseguidos son inalienables, desafortunadamente sí. Y esto que nombrabas, María José, me hace pensar a que en 1960, en la década de los 60, las masas, las manifestaciones, el mundo reclamó derechos para las y los trabajadores, y de hecho había una estabilidad que en estos momentos no existe a nivel global. Hemos retrocedido, hemos avanzado en muchos otros campos, pero hemos retrocedido en otros, y por eso es que hay que estar realmente no todo lo nuevo es progreso, no todo lo nuevo son avances en los derechos de las personas, y bueno, en el caso de las mujeres estamos viendo un gran retroceso. Y nos toca el turno de Claudia de escuchar qué pasa en México. Claudia, por favor. ¿Me escucho ahí? ¿Sí se escucha o no? Si pudieras poner el volumen en máximo, estaría fenomenal, por favor. A ver, ustedes me dicen, ¿eh? Ahora no, ya. ¿Se oye más o más cerca? Perfecto, ahora. Ahí se oye mejor, ¿verdad? Bueno, yo sobre todo, quería entrar a esta dinámica agradeciéndote la invitación, Verónica, porque recién poco nos conocemos. Yo conozco a María de hace un año ya, que nos andaban cancelando también en otra participación que hicimos justamente a propósito de esto que ella mencionaba del borrado de las mujeres y de estas nuevas formas de explotación que ahora se nos venden como les dieron una lavada de cara y pareciera que
es un nuevo ejercicio de la libertad, el asunto de la explotación reproductiva y que se añade a la vieja explotación sexual, ¿no? Que ya teníamos en las regiones de América. Y la otra es que efectivamente acá en México es 10 de mayo y seguimos, pero es una gran contradicción nuestro país porque aún habiendo políticas destinadas a proteger a las mujeres que son madres, no se están cumpliendo de ninguna manera, ¿no? Y eso es un poco lo que queríamos abordar el día de hoy con todas las colegas. Igual como lo explicabas, Verónica, de nuestra política de las mujeres, nuestras políticas públicas, devienen de dos instrumentos principales. Uno que es la CEDAW, que se firma en los años 80, y otra que es la Belém do Pará, que se firma en los 90, ¿no? Y entonces tenemos esos dos grandes bloques que tienen que ver con promover la igualdad y la participación de las mujeres, y en el otro lado, combatir todas las prácticas de violencia que se generan en contra de ellas, ¿no? Y de esa legislación internacional surgen dos instrumentos. Una es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la otra es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que es el gran producto legal que se obtuvo gracias a la participación de muchas diputadas autodenominadas feministas, entre ellas la académica Marcela Lagarde, que todas conocemos en la región su larguísima trayectoria en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que se comprende? ¿Qué es lo que comprendemos las feministas que participamos en México? Pues que esta política destinada a las mujeres no es accesoria y tampoco es asistencial. Ajá. Entonces, debe de ser parte toral, central de la gestión que se dé en el Estado. Sin embargo, esto no se está produciendo en México. Llevaba ya algún cierto avance documental, legislativo, desde entidades como el Instituto Nacional de las Mujeres y el trabajo de algunas de académicas en distintos espacios de educación pública en México. Sin embargo, ha tenido un retroceso bastante grave. Y la comprensión de esto es que desde el poder ha habido un retroceso importante en el discurso de plantear a las mujeres como si fuéramos una minoría, como si se nos condicionara el acceso a nuestros derechos y a la seguridad, amén de portarnos bien, ¿no? O sea, se ha vuelto al discurso sobre todo desde el Poder Ejecutivo y los gobernadores, que siguen siendo hombres en su gran mayoría, de que para darnos seguridad y para darnos derechos, bueno, sí, pero es que se ha vuelto al discurso de la madrecita, de la buena mujer, de qué era lo que estaban haciendo afuera de su casa y por eso las mataron, etcétera, ¿no? Todos esos estereotipos que ya no sabemos y con los que llevamos décadas luchando en contra. Y entonces lo que está pasando ahora es que se nos está negando lo que ya se había avanzado. Se hizo un vaciamiento de recursos y de estrategias y el apuntalamiento hacia conseguir algunos de los objetivos que inclusive compartíamos a nivel internacional con otras regiones, se ha tirado a la basura eso, ¿no? O sea, todos los recursos, por ejemplo, en México, que eran parte del anexo 13, se han destinado a políticas asistencialistas, es decir, se le ha vendido a las mujeres, a las adultas mayores, a las mujeres estudiantes, etcétera, que mediante la entrega de dinero, de recursos así, ¿no? En físico, de darles una cantidad mensualmente, las estamos protegiendo, ¿no? Y entonces eso obviamente tiene un precio detrás, y es que el dinero que debía destinarse a la formación especializada de los espacios gubernamentales que se dedican a la perspectiva de las mujeres, que nosotras conocemos como perspectiva de género, hasta antes de que nos empezaran a voltear el cuento, ¿no?
no se están dando. No está habiendo acciones, no está habiendo dinero para los espacios dedicados a las mujeres, ni siquiera para los espacios que se dedicaban, por ejemplo, a proteger a las mujeres de la violencia extrema que hoy hace la Red Nacional de Refugios en México. Ellos tampoco están recibiendo recursos federales, no se están dando, y llevamos años en este jaloneo, ya son 3 años desde que este gobierno entró, y que se suma además a otros, ¿no? Y la otra cosa es que ha habido una negación absoluta de las garantías mínimas que había antes respecto a la salud pública, a los derechos políticos, etcétera. Entonces lo que tenemos y lo que acabó convergiendo la pandemia, que ustedes saben perfectamente que es la gran representación de las omisiones del Estado, omisiones dolosas además, es la violencia feminicida en toda la región del país, ¿no? Y entonces no solamente se trata de que no se me están reconociendo como mujer derechos básicos que ya habíamos alcanzado, sino que además de eso, la política extraordinaria que se significa en todo lo que los estados tenían que hacer con las alertas de violencia de género tampoco existe, ¿no? Aquí mismo hablamos a nivel nacional, pero también desde las perspectivas locales. Yo les hablo desde el centro de México, el norte, que es San Luis Potosí, que es un área en donde más de la mitad de las mujeres ha declarado haber padecido violencia y que tiene una alerta de violencia feminicida como muchos otros estados en la región, son 25 alertas ahora, y que no se ha hecho absolutamente nada al respecto desde hace bastante tiempo. No hay medición, no hay estrategia y sobre todo no hay dinero ni ganas de tener responsabilidad política, ¿no? Y entonces, algunos de los hechos que yo quiero cerrar con esto, porque entiendo que el análisis es nacional, pero de verdad es que la omisión es sistemática, o sea, no hay lugar en donde no se produzca esto. ¿Cuáles son cuando yo no hago algo como Estado, obligado a hacerlo, porque vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de un favor, de una dádiva del Estado, ni tampoco es que a los organismos internacionales y nacionales que manejan este tipo de política les hayan nacido un día con la idea de que las mujeres teníamos derechos humanos. Nosotras sabemos que en nuestra genealogía feminista somos conscientes de que estos derechos devienen del movimiento feminista en América, ¿no? Y por eso son reconocidos y por eso están hoy en las convenciones. Y entonces lo que encontramos, que a mí principalmente quería yo destacárselos, que son diferentes ejemplos, son estas 25 alertas vigentes y no resueltas. Se han cerrado los espacios de cuidado que proveía el Estado para los niños y niñas de mujeres, madres, jefas de familia que trabajan. No hay en dónde cuidar a los niños hoy día para que las mujeres trabajen tranquilas. No hay dinero para los refugios. Han muerto el año pasado 1,036 mujeres embarazadas por causas evitables, porque el Estado ha sido omiso, y se han asesinado brutalmente. O sea, hemos tenido más de 11,000 casos de feminicidio en México entre 2019 y 2021, porque la política criminal del Estado tampoco se ha aplicado. Se han conformado con iniciar las denuncias y dejarlas allí, ¿no? Entonces, el índice de las denuncias es a ese nivel de 11,000 asesinadas en lo que va en estos últimos años. Y si nos vamos a las resoluciones y nos vamos a las sentencias de cuáles han sido los castigos y las sanciones y las penas de cárcel para los feminicidas, son ínfimas, son simbólicas. No se ha dado el acceso a la justicia. Y entonces, en un día como hoy, no podemos celebrar a las mamás que están buscando a sus hijas desaparecidas, que no tienen acceso a la justicia y que les han asesinado a sus hijos. Y eso también tiene que señalarse y decirse hoy, ¿no? Y bueno, creo que esa es mi perspectiva hasta ahorita del problema. Mil gracias, Claudia. La verdad es que sí, en ese sentido es bastante desalentador el panorama, y es por eso que habrá que buscar formas
creativas, nuevas o reforzar las viejas, de resistencia y de incidencia. La primera gran incidencia es el voto, ver a quién voy a votar, y no solamente en lo declarativo, porque en lo declarativo somos todos maravillosos y maravillosas, sino en qué antecedentes, de dónde viene cada candidato, y aparte de eso, aún si se ha elegido las autoridades que sea, habrá que seguir incidiendo o intentando incidir cada vez más, porque repetíamos que desafortunadamente los derechos adquiridos se van perdiendo si no se los reclama a viva voz. Yo pensaba, por ejemplo, en esta precarización del empleo. En la generación de mis padres, alguien tomaba un trabajo y se jubilaba en ese trabajo. Y le bastaba, en la Argentina de los 60, le bastaba para vivir dignamente. En estos momentos la precarización de gente con amplísimas cualificaciones es realmente espeluznante. Y bueno, y en el caso de las mujeres, que cuando se nos tacha a las feministas de que somos exageradas, que nadie nos quiere borrar, no, en algún momento se fue borrando la diferencia entre trabajadores y patrones, que yo puedo estar de acuerdo o no, pero bueno, hay una realidad, hay trabajadores y hay patrones, no hay demasiado misterio en ello, y de pronto si hacemos creer a los trabajadores que todo es lo mismo, vamos a hacerles perder el aliento, y este reclamo por los derechos que realmente les corresponde se va a ir debilitando cada vez más, y vamos a tener desastres como Trump en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que alguien que vive en un autocar o en una casa rodante, que está en la miseria absoluta, haya votado a un multimillonario que se veía venir, que aparte era, por supuesto, súper misógino y abusador? Y por supuesto hizo lo que tenía que hacer, implementó políticas públicas que favorecieron absolutamente a los millonarios. Bueno, también ha pasado aquí en Argentina en otros casos. Vamos a una segunda pausa, y esta vez no es una pausa musical, sino una pausa poética, y permítanme leerles un hermosísimo poema de una amiga y militante feminista, de Viviana Olchansky, que es una escritora argentina que estudió abogacía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Escribió poemas y cuentos que han sido distinguidos en diversas ediciones del Premio Nacional de Literatura de la Municipalidad de 3 de febrero y en el certamen de narrativa breve Julio Cortázar, entre otros. Ha coordinado talleres literarios y ha realizado tareas de investigación y en la docencia en las facultades de Filosofía y Letra y de Derecho de la UBA. Ha publicado otras mitologías en 2013, Ambigua en 2016, y obras suyas han sido incluidas en numerosas antologías literarias. Y escuchen esto que belleza. El poema se llama Pestaña. Le mandamos un gran saludo a Viviana, que sé que nos está viendo, un gran saludo. Y el poema, como decía, se llama Pestaña y dice: quédate ahí. Por favor, no te muevas, sosteniendo la noche, pestaña de nácar. Entiendo tu ser, variable y sensible, mutando tu rostro en aparente marcha, tan quieta y pequeña, tan necesaria en lo oscuro, compañera de naves,
viajera, lejana, luna regente, luna gitana. Por favor, no te muevas, pestaña de nácar. Y vamos a una segunda, y si quieren la podemos sintetizar con la tercera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué políticas públicas debieran implementarse para hacer avanzar los derechos de mujeres y niñas? Y podemos empezar con María José, si te parece. Gracias, Verónica. Bueno, básicamente respetar las leyes que ya están, ¿no? Y sobre todo el marco regulador que nos da la CEDAW, que sostiene nuestros derechos basados en el sexo en lugar de convertir el sexo en una categoría irrelevante o directamente borrada como lo propone Yogyakarta, los principios de Yogyakarta, y es lo que está en curso, ¿no? El borrado del sexo y la sustitución del sexo por identidades de género. Conforme a estas identidades de género, las mujeres somos o de ambos sexos o personas gestantes o respondemos a un estereotipo sexista excluyente que se define a partir de la elección de objeto sexual. Por eso las mujeres excluyen a las lesbianas o a las bisexuales. Es decir, definiciones de la mujer muy ambiguas, muy retrógradas, que no responden al marco regulador de la CEDAW. Por eso, básicamente, lo que tenemos que hacer es hacer respetar la CEDAW y luchar justamente para que esos derechos que logramos consagrar sean respetados. Te cuento lo del censo que está sucediendo ahora en Argentina. El censo de manera presencial lo va a hacer el próximo miércoles 18 de mayo. En ese censo tenemos dos categorías que incluyen a la mujer. La categoría de sexo, según la cual la mujer es la persona de sexo femenino registrado al nacer, y la categoría de identidad de género, según la cual la mujer es de ambos sexos, masculino y femenino, según se perciba. Entonces, incluye a las mujeres trans o las mujeres cis, y incluye en la categoría mujer ambos sexos. Es decir, elimina el concepto de mujer consagrado en la CEDAW y convierte a las mujeres en una identidad de género, que es la exigencia de Yogyakarta. La exigencia de Yogyakarta es instalar y universalizar la categoría de identidad de género, que es un sentimiento basado en estereotipos sexistas. Por eso, la campaña a la cual pertenezco, nosotros presentamos una medida cautelar para que se retire la categoría mujer de las identidades de género. Esa medida cautelar no fue resuelta, el gobierno, la justicia del gobierno la patearon, ¿no? Estamos todavía a la espera. Entonces, lo que estamos sugiriendo a las mujeres es que respondan en la categoría de sexo femenino, sexo mujer, y en la categoría de identidad de género que respondan prefiero no contestar. Es decir, prefiero no contestar porque no existe tal cosa como una identidad de género mujer. Las mujeres tenemos un sexo y nos definimos por nuestra identidad sexual, es decir, por la identidad que nos da el sexo y la sexualidad como dimensión humana integral. El género responde a estereotipos sexistas o a percepciones disociadas de la materialidad sexual, que no es una categoría que nos compete a las mujeres ni a nuestros derechos ni al marco regulador de la CEDAW. Entonces, lo que proponemos es que nosotras no tenemos identidad de género, somos mujeres, lo que tenemos es una identidad sexual, por lo tanto, ignorar la categoría identidad de género mujer y responder prefiero no contestar, que es la opción más acorde dentro de la consigna censal. Esto nos trajo una enorme censura. Un portal, LatFem, latinoamericano, nos trató de nazis, de fascistas, a las que firmamos esta medida cautelar. Otra militante, Adriana Carrasco, en página 12 nos trató también de trasodiante. Yo voy a intentar en lo personal
lo propuse hacer una denuncia al INADI justamente por esta difamación y estos ataques hacia nuestra persona, en el caso mío. Y bueno, esta es la constante de los ataques que sufrimos, ¿no? Como TERF, como transodiantes, como discriminadoras, como nazis, fascistas. La verdad que ya estamos hartas de estas descalificaciones, de estos atropellos y de esta violencia hacia las feministas que simplemente defendemos los derechos de las mujeres basados en el sexo. Esto no supone negar ningún derecho humano. Lo que supone simplemente es impedir que los derechos humanos sean vulnerados por una ideología subjetivista y relativista que dice que los derechos se definen por los deseos y las fantasías individuales. Absolutamente, siempre se toman buenas razones. Por ejemplo, si hacemos un poquito de historia, en el tiempo de las sufragistas se decía que si las mujeres votábamos, íbamos a descuidar a nuestros hijos, a nuestros maridos, la familia se iba a derrumbar, ya la sociedad no iba a tener ninguna estructura si las mujeres votábamos. En estos momentos nos parece absurdo, pero de pronto cuando empezó la política de empleo remunerado, porque trabajo hemos tenido siempre doble y triple, cuando empiezan a abrirse un poco las legislaciones del mundo para que las mujeres pudiéramos acceder a un trabajo remunerado, también era lo mismo, ¿no? Los hijos iban a estar desatendidos, se iban a enfermar, a morir, etcétera, etcétera, y no pasó absolutamente nada de eso. Y en estos momentos la excusa es que vamos en contra de los derechos de las minorías. No, el feminismo y las feministas hemos sido siempre solidarias. No ha sido recíproco, pero hemos sido siempre solidarias con muchísimos colectivos vulnerados, pero sí, desde luego, no vamos a renunciar a nuestro ser mujer y a los derechos que con tanto esfuerzo hemos alcanzado. Nidia, cuéntame. Perdón, decía que la pregunta era qué políticas públicas debieran implementarse para avanzar en los derechos de las mujeres y niñas. Bueno, hay políticas públicas andando, como te comentaba en el primer bloque de preguntas, hay políticas públicas andando, sin embargo, la principal, la de mayor interés en la población y en el grupo de mujeres, es justamente las que están vinculadas a la prevención, la atención, la protección y la reparación en casos de violencia contra las mujeres, femicidios y otras formas de delitos que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres y las niñas. Esa ha sido la demanda permanente de las feministas y de las organizaciones sociales de mujeres, y donde de alguna manera se ha invertido en diferentes iniciativas, acciones. Hoy casualmente, en este momento, se viene desarrollando una actividad, un piqueteo, le llaman plantón en algunas otras partes, frente al Ministerio Público para denunciar las desapariciones de mujeres, 14, que para este país de solo 4 millones de habitantes es mucho, es una situación intolerable, exigiendo a las autoridades que se implementen estrategias de seguridad, toda vez que pareciera que luego de que en el año 2019, poco después que se advierte sobre la situación de la pandemia, todos los recursos, los pocos recursos económicos, financieros destinados para desarrollar iniciativas en materia de seguridad han sido disipados en otras iniciativas de seguridad ciudadana, de control del narcotráfico, del crimen organizado, y se han descuidado aquellas que tienen que ver directamente con la vida de las mujeres.
Y efectivamente, cuando uno mira los hechos acaecidos en este país entre el 2019 y en la actualidad, te vas a encontrar niñas violadas, maltratadas emocional y psicológicamente en los albergues de protección de las niñas, de la niñez y la adolescencia en riesgo social. Una niña de 8 años que no se le practicó un aborto legal porque había sido abusada sexualmente por un adulto de su entorno familiar, que a los 8 años se le realiza una cesárea por una actitud negligente de los operadores de justicia y de quienes tienen que intervenir. Un alto porcentaje de femicidios, un 20% ha aumentado en este último año, entre el 2021 y el 2022. Igual, un 20% en casos de violencia sexual, de las cuales de 10 casos, 3 son de menores de edad. Y el segundo delito de mayor impacto, la violencia en las relaciones de pareja. Un poco lo que comentaba Claudia, nos encontramos, pareciera, en un estado en piloto automático, donde nadie toma decisiones ni se sabe cuáles son las estrategias inmediatas para responder a temas prioritarios. Así que si me preguntas en este momento cuál es la política pública que se tienen que implementar, todas las que hagan efectiva el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como lo ha dicho ya María José, porque son obligaciones contraídas por el Estado panameño ante los mecanismos del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano, porque es una demanda del movimiento social de mujeres, de las familias panameñas, de la sociedad panameña, y porque lo elemental comienza por proteger la vida de las mujeres. O sea, necesitamos proteger la vida de las mujeres para poder tener las condiciones adecuadas de exigir derechos en otros ámbitos. En Panamá tenemos cuotas electorales que nadie respeta, porque aquí todo lo que tiene que ver con paridad electoral, no hay voluntad política para desarrollarlas. En materia de salario justo, lo mismo ocurre en lo que tiene que ver con la participación en los espacios de toma de decisión. Es un barco a la deriva, y es decir, muchas cosas que tienen que ser resueltas en el marco de los instrumentos internacionales, de los compromisos adquiridos, de las obligaciones, y el momento de alinear esas políticas públicas, esos recursos, esa capacidad técnica al más alto nivel es ya, o sea, es una cosa de urgencia y de prioridad inmediata. Absolutamente, mil gracias, Nidia. Voy a leer un poquito, a ver, voy a leer un poquito el chat. Y aquí, ahí se me han borrado, mil perdones, mil gracias a las personas que nos han estado siguiendo y que nos están siguiendo en estos momentos. Decía, a ver si me acuerdo, Carmen Capdevila, creo que se conecta desde España, decía que esta nueva política de borrar a las mujeres es, por supuesto, una gran misoginia. Carolina, de Argentina, también dijo qué hermosa poesía por la de Viviana Olchansky, también nos ha saludado Viviana, y a ver, no hay, terrible porque lo he perdido al chat. Pero bueno, seguimos entonces. Claudia, cuéntanos qué políticas públicas debieran implementarse para avanzar en los derechos de mujeres y niñas. Viviana nos dice, hermoso y valiente panel hoy, gracias Verónica por la organización y a las ponentes. Y vamos ahora a México, Claudia. ¿Qué política? Pues yo diría que la que sea, porque la verdad es que legislativamente los congresos ya habían tenido cierto avance en las entidades y a nivel federal, porque no tenemos en esto poco tiempo
compañeras. Yo creo que al igual que en otras regiones de América, nuestro país lleva décadas de movimiento feminista activo, ¿no? Pero además de logros, y esos logros estaban significados precisamente en la legislación interior. En estas legislaciones que yo les pongo de ejemplo, y les voy a señalar otro comentario a propósito de lo que decía María. A mí, por ejemplo, me tocó observar, mi mamá es feminista de una generación anterior, y a mí me tocó verla yo de niña marchando, protestando, participando en todas las acciones políticas que se llevaban a cabo a principios de los años 80, cuando ni siquiera era delito golpear a las mujeres ni nada, ¿no? Que al contrario, el aparato del Estado se te iba encima si tú te atrevías a denunciar o a salirte de tu casa o a querer comprar un patrimonio propio, o sea, había un control impresionante y eso está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y entonces, en ese ejercicio de atestiguar esa lucha de entonces, en algún momento yo a lo largo de mi vida me creí que realmente los organismos internacionales y la legislación vigente, ¿no? Además, tengo la deformación de ser abogada, que luego me pienso que el derecho todo lo resuelve, y yo tenía la idea de que sí, ¿no? De que estos grandes objetivos que ya la ONU había adoptado el 8 de marzo y el 25 de noviembre y tal, y que entonces ahora sí íbamos a salir adelante y que entonces a nosotras nos iba a tocar profundizar más en el contexto de cómo materializas ese derecho que está allá arriba en la Constitución, en la vida de la mujer indígena, en la vida de las regiones en el norte, ¿no? Aquí mismo en mi estado hay una zona huasteca en donde hay mujeres de pueblos originarios que están viviendo mucha violencia. O sea, ¿cómo la significas allí, no? Porque la política pública que no se vive, pues no existe por muy bonita que la pongas en la norma. Y resultó que no, que entonces al nuevo milenio lo que estamos haciendo hoy es decir que no es discriminación señalar que la mujer es la hembra de la especie humana, ¿no? Que no es discriminación señalar que la mujer existe, es que tenemos que la mujer, ¿no? Es una cosa básica. Y que además no es discriminación, pero otra cosa muy importante es que nunca se nos había pedido a desaparecer para reconocer el supuesto derecho de otro. De un grupo o de una minoría no se había exigido a nivel de derecho humano nuestra desaparición. Entonces, eso es una vuelta al discurso bastante brutal que nos agarró en curva a todas. Y ese frente que está ahí abierto y que está borrándonos de la circunstancia jurídica en la cual yo pensaba que era el gran bastión, ¿no? Nos está quitando mucha energía y mucho tiempo para hablar de qué cosas. Y voy a lo otro. Y es que, por ejemplo, a mí en la pandemia, yo tengo 17 años trabajando a la atención a mujeres víctimas de violencia. Tengo 17 años de recibir, de escuchar a las mujeres en la situación de violencia sexual, violación, todos los delitos que ya tenemos, ¿no? En la norma penal. Y nunca había experimentado tanta violencia como la que atravesaron las mujeres en la pandemia de COVID, ¿no? Y entonces, si a esa pandemia, llegó la pandemia del COVID, llegaron las medidas, explotó aquello de una manera impresionante, y la respuesta del Estado es voltear hacia allá y hacer como si no pasara nada, ¿no? O sea, nos están matando a las mujeres y parece que las cansinas que te estoy diciendo algo muy aburrido. Y entonces es de flojera, pues sí, o sea, ya las matan, pero pues también ¿dónde andan, no? Lo podemos observar en este mes con el asesinato de Devani Escobar, con las desapariciones de mujeres que se están reportando también en México en distintas regiones. A las mujeres se las traga la tierra y nadie hace absolutamente nada. Entonces, cuando yo no hago una acción política, cuando yo no genero ese cumplimiento al deber del Estado de garantizar derechos humanos, como dice la Constitución mexicana en su artículo 1, así lo dicen, ¿no?
lo sufre alguien lo padece, alguien lo vive. Esa omisión es lesiva para la vida de una mujer, ¿no? Y lo estamos observando ahora. Pero en estos ejemplos que yo ya les ponía, pero la otra cosa es que sigue existiendo un Instituto Nacional de las Mujeres, una comisión, ¿no?, que se encarga de las alertas de violencia de género. O sea, sigue habiendo esas instituciones producto y resultado del trabajo feminista que no nos están acompañando en exigirle al poder, que sigue siendo, o sea, digamos, dominado por los hombres, lo siguen sujetando los hombres en todas partes de México. No está habiendo un acompañamiento de esas mujeres que se pusieron allí para proteger a otras y para defender una agenda política que es de la que estamos hablando en este momento. Al contrario, lo que se está haciendo hoy es, además de que hay impunidad en feminicidios, violencia sexual, desaparición de las mujeres, etcétera, encima se está persiguiendo al movimiento feminista en México. Se les criminaliza, se les está golpeando, también se les está desapareciendo, no está habiendo garantías para la protesta pública. Entonces, no tenemos, es un gran riesgo en este momento ser mujer en México. Lo ha sido desde hace 30 años, porque el mismo comportamiento que se leyó en el campo algodonero, la misma misoginia, ¿no? El decir es que las matan porque son asuntos pasionales, las matan por salirse de su casa, las mujeres buenas no las asesinan, y toda esa parafernalia misógina que decían los gobernadores de Chihuahua cuando fueron los feminicidios en los 90, lo están diciendo los gobernadores hoy 2022. Igualito, ¿no? ¿Cuál política? La que sea, la que ustedes quieran, ¿no? O todas, porque realmente no es normal, y creo que con esto quiero cerrar esa idea que estamos compartiendo el día de hoy. No es normal que las mujeres tengamos miedo todo el día, ¿no? Que estemos en hipervigilancia constante en nuestras relaciones, en todos los ámbitos de la vida, que no podamos salir sin jugarte, ¿no? Sin el riesgo de decir, no sé si voy a volver a mi casa. Y esa garantía no tiene que ver con vivir en un lugar o en otro, con tener más accesos, más recursos económicos o no. Todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, estamos en riesgo en este momento en este país, porque no se está haciendo absolutamente nada. Y si a eso suman el insulto que significa que instituciones como la Suprema Corte de Justicia, como el Senado de la República, como la Cámara de Diputados y los gobernadores nos digan, bueno, no, te pueden matar, pero mira, voy a legislar que puedas rentar tu vientre para que tengas dinero, ¿no? Porque afuera, ¿no? Hay gente que quiere comprarte tu capacidad reproductiva, ¿cómo ves? ¿No? Y ya vas a poder cobrar porque lo voy a normar, ¿qué tal? Eso es un insulto, ¿me explico? O sea, que no me estés dando derechos, que no me estés reconociendo, que yo no tenga la paz mínima para esa igualdad, porque para yo participar en la vida pública necesito primero que me garanticen que no me van a matar por eso. Esas políticas, la igualdad y el derecho a vivir una vida libre de violencia van pegadas, convergen. Si no existe una, no existe la otra. Y no las estamos viviendo ahora. Entonces creo que el movimiento feminista es la única respuesta, tanto para no sentirnos solas como región y solas en el país, como porque es la única oposición política ahora en este momento que realmente no tiene, para la cual no le sabe el juego el poder, ¿no? O sea, nosotros estamos diciendo hechos y hay un discurso paralelo del Estado que dice, las mujeres, pues quién sabe. Y el movimiento es el que está obligando al poder en turno a dar respuestas, a pesar de que la vida misma de las mujeres que protestan y defienden derechos humanos está también en juego, ¿no? Entonces, creo que volver a la razón, volver a decir las mujeres tenemos dignidad, somos mujeres, existimos, tenemos derechos y organizarnos política y colectivamente de esa manera,
como hicieron las generaciones anteriores, es parte de la respuesta que está pendiente por hacer, y tener una agenda además para impulsar a mujeres a que estén en los espacios políticos y pongan un poco de sentido común a esa locura que se está volviendo el tema del género, ¿no? Tal cual, es un delirio realmente muy peligroso. Pero bueno, mil gracias, Claudia. Contestaste de alguna forma esta tercera pregunta, que es ¿qué propuestas existen para que las mujeres podamos incidir y promover políticas públicas que garanticen avances para mujeres y niñas en el acceso a salud, a educación, vivienda, derechos sexuales y reproductivos? Me encantó que dijeras que es un insulto esta instrumentalización y comercialización de nuestra capacidad reproductiva, ¿no? Vamos con Nidia. Sí. Bueno, Panamá tiene dentro del Mecanismo Nacional para el Desarrollo de Políticas de Igualdad de Oportunidades, el INAMO, 2 consejos consultivos ampliamente representativos de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones feministas, uno de muy larga trayectoria, incluso existe desde antes de haberse creado el Instituto Nacional de la Mujer en el 2008, en donde hay mujeres indígenas, afrodescendientes, representación del órgano judicial, del poder legislativo. Sin embargo, ese mecanismo hay que empoderarlo y hay que dotarlo del acompañamiento técnico para que sus observaciones, sus recomendaciones y su desempeño como ente consultivo sea mucho más vigoroso. Lo propio ocurre para los temas de las violencias. El Instituto cuenta con un espacio consultivo para el desarrollo de iniciativas y acciones de política pública para la prevención de las violencias. Sin embargo, igual dentro del mecanismo de la mujer son débiles porque no articulan interinstitucionalmente ni tienen los recursos para generar acciones interinstitucionales, intersectoriales, financiables, medibles, verificables en todo el país. Así que, aunque existen los espacios, tienen que ser vigorizados. Y eso es una tarea que les corresponde de manera directa a las organizaciones sociales de mujeres. Por otro lado, existen espacios consultivos que se han creado a propósito del Bicentenario de la República, en donde ha habido participación de las mujeres, pero estos espacios consultivos de orden asesor, que ofrecen recomendaciones, se vuelven igual de burocráticos que las instituciones del Estado. Entonces, esos espacios que tienen un propósito, que surgen con un buen objetivo, al final se vuelven un gran elefante que para poder mover una pata requieren de un gran esfuerzo y que además no cuentan con el acompañamiento técnico y las herramientas adecuadas para evaluar, monitorear las acciones de políticas públicas, pero además mostrar una actitud objetiva y autónoma frente a las instituciones públicas. Porque la autonomía, la capacidad de veeduría independiente es esencialísima para que se puedan cumplir los fines del Estado a través de las instituciones obligadas a. Entonces, esa es una debilidad de nuestras democracias. Como dice Claudia, las organizaciones sociales de mujeres, las feministas, son las que dan la cara, son las que tienen la actitud, el compromiso de seguir empujando los procesos y lamentablemente también hay que reconocer que desde esta disidencia poco se puede hacer, hay que articular con instituciones gubernamentales, es necesario para poder tener en mira objetivos concretos a mediano y a largo plazo. Yo lo dejaría ahí. Mil gracias, Nidia. Vamos con María José para cerrar ya. Por favor. En este momento yo creo que todo intento de avanzar es un retroceso, sobre todo con el paradigma que tenemos instalado en Argentina de géneros. Todo lo que se venda como un avance es en efecto un retroceso, porque lo que hacen es
introducir en los espacios de mujeres una agenda que borra a las mujeres. Pasa en temas de cuidado, en temas de lenguaje inclusivo, en temas de la ley de violencia, otro de los grandes proyectos que tiene... María José, ¿cómo incidimos? ¿Cómo podemos incidir? Ya las compañeras Claudia y Nidia han hablado de organizarse, de reforzar esa organización. Yo he hablado del voto, de la resistencia. ¿Cómo incidimos en estas políticas públicas? Armar redes cada vez más grandes y redes de mujeres cada vez más grandes. Hoy la aliada es la otra mujer, simplemente que se reconozca mujer, y armar redes cada vez más grandes y sobre todo redes internacionales. Y acá quiero decir una cosa en función de Latinoamérica. Latinoamérica es el continente más desigual, más violento para las mujeres, yo creo que el más corrupto políticamente, y el que tiene instituciones más débiles, instituciones republicanas más débiles. No es un problema del voto, es un problema del sistema, de la estructura política y de la precariedad que tienen las instituciones en Latinoamérica y la enorme corrupción de los caudillos latinoamericanos. Entonces, ante la situación de debilidad que tenemos las mujeres latinoamericanas, sumada a la enorme pobreza, más de la mitad de las mujeres en nuestro continente son pobres, con lo cual las vuelve en carne de cultivo para subrogación y para explotación reproductiva. Sobre todo la subrogación, la explotación reproductiva se vende hoy en Argentina como autonomía de las mujeres. Entonces, yo creo que la alianza internacional es muy saludable, es decir, que nos fortalezca la alianza de continentes con una institucionalidad más fuerte, sobre todo los europeos, ¿no? Esto hay que decirlo y visibilizarlo porque realmente estamos en un continente muy violento, muy corrupto, con un sistema muy corrupto, y nos tienen que fortalecer nuestras hermanas internacionales. El feminismo es internacional y tenemos que buscar ahí la compensación de nuestra debilidad institucional y endógena. Mil gracias, María José. Y bueno, y ya llegamos, nos hemos pasado en la hora, pero bueno, súper productivo. María José Binetti, Claudia Espinosa Almaguer y Nidia Martínez, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Habrá que continuar reflexionando sobre estas políticas públicas porque de ellas depende nuestro futuro y nuestro presente, nuestro futuro inmediato. Ya no estamos hablando de la próxima generación. El acceso a la educación, a la calidad de educación que queremos. ¿Qué queremos para nosotras? ¿Qué queremos para nuestras hijas? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y un poco resumiendo, está el organizarse y el agruparse y el buscar alianzas a nivel local, a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. El feminismo nace internacional y esa es su vocación. Y aparte, como la misoginia también lo es, tenemos que unirnos y seguir incidiendo de todas las formas posibles. De todas las formas posibles, desde estos programas feministas hasta la demanda que se ha hecho judicial para que no se nos borre del censo, es increíble, para que no se nos borre de un censo poblacional, y todas las otras políticas públicas que las compañeras han mencionado. Mil gracias por haber estado con nosotras en esta tarde y esperamos, mil gracias también a las personas que nos han seguido por Facebook Live. Y a ver, perdón, tengo que mostrar una cosa. Acuérdense que vamos a tener
Women and Public Policies el día 24. Está en inglés. Y también que en junio vamos a hablar de mujeres y deporte. Acuérdense, para las que entienden inglés, Life in Violet, Global Voice, Women and Public Policies, con personas de Estados Unidos y de Australia, mujeres de Estados Unidos y de Australia. Y bueno, un abrazo muy grande a las tres. No sé si quieren dar un saludo último a la audiencia. Claudia. Y pues yo quería agradecerte, Verónica, y a las compañeras por esta oportunidad de participar y de converger en nuestras preocupaciones y nuestras ocupaciones, porque precisamente lo que decía María, no debemos entendernos como solas en esta lucha, ¿no? Debemos encontrar estos puntos de unión y de acción política. Yo les agradezco mucho a todas. Mil gracias, Claudia. Nidia. Bueno, igual yo agradecerte, Verónica, por permitirme participar en este foro por internet, a María José por recomendarme. Gracias, Claudia, ha sido un placer conocerte. Bravo, felicito todo el trabajo que vienes realizando. Y bueno, decir un poco lo que nos dejó como herencia la feminista sufragista panameña Clara González. Si el tren no llega a la estación, hay que hacerlo llegar. O sea, tenemos que seguir con toda la energía, con toda la fuerza, con toda la esperanza y el vigor, sabiendo que si no es por parte de nosotras que hacemos llegar y cumplir estas esperanzas y estos propósitos, no llega. No se llega a realizar por así decir, resurgir y reconocimiento de las mujeres. Mil gracias, Nidia. Muchas gracias. Gracias a vos. María José. Yo decir que no tengamos miedo, que no tengamos miedo de reclamar nuestros espacios, de reclamar nuestros derechos. El miedo solo sirve para perderlo todo. Yo estoy convencida de eso y estoy convencida de que cuanto más hablemos, más protegidas estamos. Eso, entonces. Absolutamente. Y Carmen Capdevila dice, excelentes ponencias. Gracias, María José, por la claridad y coraje, por manifestar lo que pasa en nuestro país. Abrazos para todas. Excelente programa, dice Carolina. Y aplaude Guadalupe Pardo. Mil gracias a todas y quizá a todos los que han seguido esta emisión mensual, sí, de La Vida en Violeta, y los y las esperamos el próximo 24 para hablar de Women and Public Policies, o en junio para hablar sobre... Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos.